Buenas tardes, les damos una vez más aquí la bienvenida al Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy, esta tarde de viernes, nos encontramos reunidas y reunidos una vez más en las actividades coordinadas y pensadas y concretadas por Paola Belén en el marco del Seminario de Hermenéutica de las Artes Visuales. Tenemos hoy el gusto de recibir a Federico Rubituso y decíamos recién, para no entretenerlos ni tampoco aburrirlos y aburrirlas con introducciones, yo le voy a dar la palabra a Paola para que les cuente mayores detalles, y antes de eso quiero agradecer tanto a Paola, que decimos es como autoagradecernos porque Paola somos el Centro de Estudios de Hermenéutica, y también a Federico por su disposición de estar aquí, o su disposición para estar en este centro. Y bueno, y vamos a ver, eh, ya por la invitación más o menos se imaginan hacia dónde va la tarde, pero bueno, te paso entonces, Paola, la posta, y la dinámica va a ser la de siempre, que también Paola les va a contar cómo solemos hacerlo. Muchas gracias, y Bueno, ahí va. gracias Laura, gracias. Bueno, voy a seguir agradeciendo, les Mm. agradezco por estar acá conectados. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que estoy coordinando como seminario de hermenéutica de las artes visuales dentro de la propuesta de las distintas propuestas que tiene el Centro de Estudios de Hermenéutica. Y les cuento que este año puntualmente iniciamos una serie de encuentros como el que hoy nos convoca, en los que, con la participación de distintos invitados, el encuentro anterior tuvimos la invitación la participación de un artista visual, hoy del director del Museo Provincial de Bellas Artes de la provincia de Buenos Aires. Con la participación de estos distintos agentes o actores del ámbito artístico, lo que buscamos es generar un espacio de reflexión y de pensamiento sobre las artes visuales a partir de, digamos, distintos aspectos que hacen a la producción de sentido de las artes visuales. Así que puntualmente hoy tenemos un encuentro que se titula Museo y Utopía, pasados y porvenires de las instituciones del arte, y vamos a estar charlando con Federico Rubituso, quien ahí pueden verlo conectado. Bueno, le agradezco especialmente a Federico por hacerse un tiempo para estar en este encuentro en medio de todas las obligaciones y urgencias que seguro supone su tarea como director del Museo Provincial. Y les cuento un poquitito más antes de empezar a charlar con él, les cuento un poco más de su biografía. Él, además de ser el director del Museo Provincial Emilio Petoruti, de la provincia de Buenos Aires, es licenciado y profesor en Historia del Arte por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En esa misma casa de estudios es docente de la materia Historiografía del Arte 2, pero además desarrolla tareas como investigador. Entonces ha publicado libros y artículos de alcance nacional, internacional, edita una revista que se llama Armiliar, que es una revista de Mm. historiografía del arte, y también, además de todo eso, es ilustrador. Tiene unas Mm. ilustraciones muy particulares y muy bonitas que los invito a conocer también. Y ha realizado trabajos curatoriales y de asistencia curatorial para museos provinciales y nacionales. Así que bueno, después de esta brevísima presentación, bienvenido nuevamente, Federico. Gracias, Pau. Un placer estar acá con todos ustedes conversando sobre museos hoy. Bueno, yo te voy a ir haciendo algunas preguntitas, y la dinámica es que vayamos charlando, y después hacia el final dejamos un tiempo por si alguien quiere hacer algún comentario o vos querés profundizar en algún aspecto, bueno, alguna pregunta que surja de quienes están conectados y conectadas. Y bueno, y para empezar, por ahí nos podés contar, teniendo en cuenta que quizá no todos conocen en detalle
el Museo Provincial de Bellas Artes y su historia, su colección patrimonial, y Ujú. teniendo en cuenta que esa colección patrimonial es extensa y diversa, por ahí nos podés contar un poquitito, un resumen, lo que vos te parezca importante de esa historia del museo y cómo fue conformándose esa colección del Museo Provincial. Con todo gusto. El Museo Provincial de Bellas Artes es una institución centenaria, tiene 104 años. Es la institución de arte más antigua que tiene la provincia de Buenos Aires, es decir, la institución artística, cultural más antigua de la provincia de Buenos Aires. Eh, y tiene el extraño privilegio de tener la colección de arte público más antiguo del país. Es decir, la colección del Museo Provincial precede a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Eh, por un extraño suceso fundacional que implica una fundación, una donación extrañísima que sucede en 1877, mucho tiempo antes de que se fundara el museo. El museo se funda en 1922, pero en 1877 un coleccionista, un aristócrata en realidad porteño, del que se sabe muy poco excepto esto, decide decide gastar toda su fortuna en comprar obras de arte, concretamente 48 pinturas, y un dibujo, y donarlas al Estado para que el Estado alrededor de esa donación o sea, construya, conciba el primer museo de arte del país. Entonces, crea el proyecto, compra las obras, las dona al Estado provincial en Buenos Aires. Todavía eh, no había federalización, es decir, 1877, mucho tiempo antes. Y bueno, y espera con expectativa que se cumpla esa fundación. Lo secunda Schiaffino, que después va a lograr fundar el Museo Nacional de Bellas Artes, y la colección va itinerando de manera muy particular hasta llegar a La Plata. Cuando se nacionaliza Buenos Aires como capital, queda huérfana de de sede, entonces la mandan al proyecto más grande de museo que tenía en ese momento la provincia de Buenos Aires, que era el Museo de La Plata, el de Ciencias Naturales. Cuando se funda la Universidad Nacional de La Plata en 1906, vuelve a quedar eh, en territorio extraño, entonces pasa a la gobernación y recién en 1922 llega a hacer la colección fundacional. Esa colección es la única colección del siglo XIX que se mantiene reunida del país y en toda esa genealogía previa al museo recibe miles de intentos, proyectos, gestiones y cosas para ver si se puede construir a su alrededor el primer museo de arte. En el medio se funda el Museo Nacional de Bellas Artes en 1896 y queda un poco fantasmáticamente esa dimensión. Así que el museo se funda en esas características. Podríamos seguir hablando del tema porque lo estuvimos investigando mucho, pero en 1922, finalmente, en base a esa colección, se logra fundar el Museo Provincial de Bellas Artes. Lo dirige primero Ernestina Rivademar, otra vez una de las primeras, Ujú. si no la primera directora de un museo de arte en el país. Era platense y una pintora y cineasta muy pionera, un personaje muy interesante. Y después en 1930, Petoruti, quien ahora nombra al museo, pasa a ser el director y tiene una gestión larguísima del año 30 a 1947, hasta el primer peronismo, digamos. En esa gestión, Petoruti despliega un gran proyecto tremendo de gestión y logra reunir unas 2.000, 3.000 obras de arte moderno argentino. Es decir, transforma un poco una colección platense y decimonónica en una colección moderna, digamos, y latinoamericana. En el 47 esa gestión termina, empieza un periodo muy particular, del 47 al 55, es decir, a la Revolución Libertadora. En ese contexto, el museo cambia completamente de perspectiva y los directores y gestiones se enfocan en
la creación de escuelas de artes y oficios, la celebración de salones provinciales chiquitos y de adquisición de artistas locales, la historiografía de la provincia, del arte de la provincia de Buenos Aires, es decir, cambia completamente el- el giro del museo en esos años, se muda una parte al Parque Pereira, que era el Parque de la Ancianidad en ese momento, y bueno, el museo adquiere obras sustancialmente de artistas bonaerenses. ¿Esa era Del la época 55. del vagón de arte? Esa es la época del De la vagón de época arte, del sí, llamado vagón de arte. de los proyectos de movilización y de, digamos, y de creación de una concepción de museo completamente diferente. En el caso de Petoruti, lo que él quería era educar en el gusto moderno a todo el mundo. En el caso de las gestiones de Boveri, de Arignac, de todos personajes pintores y gestores viejos, o sea, se iban muriendo, eran muy grandes y al año se iban muriendo, fue una gestión rarísima, pero implicaba llevar, digamos, en el espíritu, ¿no? Llevar a la provincia de Buenos Aires las herramientas para que hubiera más artistas para representar, para contar. Es decir, es una especie de modernidad más art and craft, más Bauhaus, más arte y industrias. Así que cambian muchísimo allí las adquisiciones. Del 55 al 65 hay un periodo de cierre y de procesos extrañísimos. Y en el 63. Y en el 63 asume Ángel Osvaldo Nessi, que es el fundador de la carrera de Historia del Arte de La Plata, y está unos años también, hasta los 70, y ahí empieza a aparecer en la colección el arte conceptual, el arte concreto, la abstracción y todos los movimientos modernos de ese momento, tratando de devolverle un poco el espíritu de Petoruti De Petoruti. a la gestión. Así que es una gestión muy interesante. Durante la dictadura, acontecen otras cosas y no se celebran muchos salones, se hacen adquisiciones en compra, es decir, los salones empiezan a resultar un poco sospechosos y complicados, y se adquiere sustancialmente obra abstracta. Es decir, la figuración en ese contexto del museo, obra abstracta extraordinaria y mucha cargada de política también, pero la figuración empieza a ser problemática, digamos. Peligrosa. Entonces se compran muchas obras que hablan sobre el arte, en definitiva, ¿no? O en apariencia al menos. Con la vuelta a la democracia vuelven los salones y empezamos a llegar a la actualidad. El museo obviamente reaparece en La Plata, y para ese momento ya tiene unas 4.000 5.000 obras, una biblioteca de 3.000 ejemplares y una historia, esta que mencionamos, extrañísima, en términos de que es un museo que itineró muchísimo y que logró condensar en sí mismo muchas historias y muchas perspectivas diferentes. Así que un poco en esa historia breve, muy, muy breve y condensada, se resumen los 104 años del museo. Bien. ¿Y con qué expectativas asumiste vos la dirección del museo, teniendo en cuenta, ¿no?, estas características que tiene esta colección? Y y frente a esas perspectivas, digamos, o expectativas, ¿cuáles fueron los principales desafíos que vos encontraste en el momento en que asumiste la gestión? Que si no recuerdo mal, además coincidió con el inicio de la pandemia. O sea que fue Sí, todo un desafío sí, no, no. llevar adelante la gestión, ¿no? Lo de la pandemia fue tremendo porque realmente ya empezar una gestión ya implica, bueno, transformaciones personales, institucionales, em, gigantescas, y enfrentarse fue creo que un mes después de empezar, tuvimos que cerrar y empezar a ensayar como la versión virtual o la versión que todos tuvimos que vivir, ¿no? De la pandemia. Así que las expectativas que tenía se transformaron muy rápido,
pero no ni por decepción, ni por choque contra la realidad, ni porque se vieron cumplidas, sino porque se vieron arrastradas a un panorama completamente nuevo para todos. Eso para mí, visto ahora a contrapelo, fue muy interesante porque implicó que todos los tiempos del museo o de las instituciones se vieron totalmente trastocados, eh, y empezó como a estar empezó a ser como una especie de institución contemporánea a lo que estaba pasando. Sí o sí, no había otra posibilidad. Y eso trajo inmediatamente actualidad o renovación, si le encontramos alguna cosa buena a lo terrible que fue todo, porque los museos siempre están medio a destiempo. O sea, yo lo encontré muy a destiempo de lo que estaba pasando, pero es lo normal porque suelen ser instituciones muy estáticas en relación a lo que, bueno, lo que pueden hacer, están atadas o supeditadas a la gestión política de ese momento, los museos estatales, ¿no? A los presupuestos, a todo. Y la pandemia de alguna manera nos dejó a todos los museos en la misma situación. Bueno, están cerrados, tienen este patrimonio, a ver qué hacen con esto. Así que fue como un desafío tremendo afrontar eso, pero al mismo tiempo nos permitió estudiar la colección, recuperar un poco esta historia que estábamos charlando, eh, y enfrentarnos con expectativas actuales. Tipo, bueno, evidentemente la gestión va a estar atada hasta, hasta tiempo indeterminado y hasta el día de hoy es igual a la coyuntura política que se esté viviendo en ese momento y va a tener que dar respuestas necesariamente. Si a mí eso es lo que más me entusiasmó y la expectativa que tenía en ese sentido era cómo volver a construir el museo como un lugar dinámico, que esté a tiempo de lo que está sucediendo, em, y al mismo tiempo qué hacer con todos los pasados que tiene atrás, porque todas estas cosas que contamos son libros, son papeles, son obras que están ahí y son personas que las recuerdan, que las trabajan, que las mantienen. Todos esos pasados como que cuando estalló la pandemia te tocaban la puerta, a ver qué solución o qué dinámica encontrabas ahí o en otro lado para pensar el porvenir, que es una cosa súper incierta. Claro, Entonces, todas las actividades normales de una gestión, la programación, la proyección de exposición, todo eso existía, pero en un panorama muy difícil de entrever. Eso después cambió, por supuesto, y las expectativas siguen siendo las mismas, el entusiasmo sigue siendo el mismo, pero en ese momento yo entré con un plan y automáticamente ese plan desapareció. Es desapareció. decir, desapareció en un mes, estábamos pensando en otra cuestión. Así que fue un momento interesante y bueno, muy desafiante, digamos. Desafiante. Sí. Y me quedo con esto que vos dijiste respecto de que el museo es de alguna manera un espacio en el que se condensan como distintas temporalidades, ¿no? Hay algo así como un diálogo entre un tiempo que parece viejo o el pasado, los nuevos tiempos, pero también siempre, ¿no? Como esta perspectiva de futuro. Creo que Mm, Luis Kamnitzer era el que decía que los mm, museos son como lugares que siempre están pensando en el futuro. sí. Entonces, considerando esta temporalidad que condensa el museo, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que hoy se están llevando adelante en relación con ese patrimonio que lo compone? ¿Y cómo pensás vos esas tareas en relación con esta memoria, ¿no? Con esta memoria que lo habita el museo, pero que además hay un presente que lo convoca al museo. ¿Qué tareas se tienen en cuenta, digamos, para explorar toda esa temporalidad del museo? Bueno, sustancialmente la primera cuestión tiene que ver con una cosa de edilicia, que ya hace 2 años que estamos en obra edilicia, porque claro, todas estas temporalidades que dijimos, las 7.000 obras, los miles de libros, la gente, etcétera, no estaban siendo acompañadas por una infraestructura adecuada para nada. Es decir, eso sí, lo que
yo no sabía, más allá de la teoría, es que detrás del lugar, del museo había una colección, esta colección que acabamos de mencionar, que tiene estos cuadros de Sosa, Sosa es perdón, Fundacional. el aristócrata de 1877, todas las obras que compró Petoruti, que hoy son Berni, Forner, Jules Solar, propio Petoruti, Spilimbergo, es decir, nombres así como legendarios, Fader, Sibori, todos esos nombres con obras increíbles. Eh, entonces, una primera expresión de eso y la más necesaria, y en realidad la primera que apareció y la que ahora estamos como terminando, es la cuestión de la reserva del museo que tiene que ver con poner la reserva en orden para que las obras no se mojen, no se estropeen, no se derrumben, etcétera, que es como, parece una cosa medio obvia, pero no lo es. Es decir, nadie la ve. Entonces es una política que generalmente no se... Es difícil de ejecutar porque ninguna gestión dice, pero esto no se ve, no importa. Entonces, hacer visible eso era muy importante. Y al mismo tiempo, respecto a lo que decías, Pau, de los edificios o de creo que acá me dice edificios de la posteridad o una cosa así, Sí, sí, es algo así. que es totalmente cierto, en relación a que parece que el museo siempre está pensando el pasado, o sea, tiene ahí anquilosadas todas las... Pero en realidad lo que está haciendo adquiriendo patrimonio es pensar en el porvenir de ese patrimonio todo el tiempo. Lo que combina el museo muy, muy bien es la relación entre el arte, las políticas para el arte de este momento, es decir, para el arte contemporáneo, los salones, las convocatorias, las cosas que tienen que ver con programación, y su relación con el patrimonio del pasado muy antiguo y del pasado reciente. Si qué hace el museo con el patrimonio es qué va a hacer el museo con el arte contemporáneo en la posteridad. Es decir, es como mostrar una especie de futuro constante. Entonces, lo que hicimos fue, primero, el plan de reforma era fundamental. Segundo, empezar a estudiar la colección, o sea, empezar a darle a esa colección dimensión histórica real, porque en principio es una colección gigantesca, muy grande, muy vasta. O sea, hay tres colecciones en el país que tienen esta envergadura. El Museo Nacional, el Sívori, que tiene muchísima obra, y este. Ahora, tanto el Sívori como el Museo Nacional, además de estar en Buenos Aires, cuentan un relato que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. O sea, el relato nacional de las instituciones está contado ahí. Lo que tiene el Museo Provincial respecto a su patrimonio es que sus políticas, sus personajes, sus colecciones y sus historias son igual de espectaculares, igual de importantes, pero están siempre mirando a la provincia de Buenos Aires, que es una identidad medio extraña, una entidad medio extraña, desde la que raramente se escriben cosas. Se escribe sobre la provincia, pero no desde la provincia en general. Entonces, el museo, un poco el fantasma que tiene es ese. Así que empezamos a pensar perdón, políticas para la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tampoco de La Plata directamente, de la provincia de Buenos Aires, y para esos patrimonios que aparecieron ahí, que, bueno, son también centenarios, recuperar su historia, su física, su cuestión objetual, y en tercer lugar, la dimensión de archivo que tienen, es decir, todo lo que hace a ese objeto una cosa distinta por estar adentro del museo. Así que el último movimiento de esa recuperación fue la fundación del archivo del museo, separar archivo y biblioteca, pensar esa dimensión que no estaba concebida en lo más mínimo y darle cuerpo administrativo, si se quiere, pero al mismo tiempo también histórico a toda la documentación que se, que aparecía. En la combinatoria de todo eso aparecieron cosas increíbles. En el museo cada 10 años tiraban las cosas, los papeles, como en un negocio. Es No decir, había. las facturas, Entonces yo decía, bueno, miren, no, esto es archivo. ¿Y pero qué? Bueno, mírenle el acta de fundación no sé, de Sosa. Esto es archivo y la entrada de la donación que yo hice el año pasado también. O sea, es la misma dimensión, solamente que tienen años de distancia.
comprender eso en las instituciones públicas, más con la digitalización, etcétera, no es tan fácil. Es bastante obvio, uno dice, no, claro, pero en realidad es así. Entonces, darle esa dimensión era muy importante. Así que, bueno, no sé si contestas Sí, exactamente, sí, pero sí. todo este mundo se empezó a armar y bueno, son pasos lentos, pero seguros sobre toda esa construcción. Y ahí vos también de alguna manera encontraste lo que sería el eje de tu gestión, ¿no? Porque me parece que esto que vos venís hablando es esta idea de darle como una identidad y Ujú. una valorización a ese patrimonio que tiene el museo y también todo, digamos, a todo lo que está alrededor del patrimonio que implica esto mismo que vos decís, ¿no? Por ejemplo, el archivo a partir del cual se construye esa historia del museo. Yo ahí, sí, pero digo, se construyó alrededor de eso, se hubiera construido alrededor de eso igual, porque, pero sobre todo porque los museos, por lo menos de mi perspectiva, son o sea, son el patrimonio que Son el tienen patrimonio. en primer término y un montón de cosas más. Pero el relato del patrimonio, o sea, que el relato que te permite el patrimonio, la historia que te permite, es la que te justifica la existencia de la institución. Es decir, que la institución no se puede. Cuando llegué, por ejemplo, me preguntaban, bueno, vamos a trabajar sobre patrimonio, vamos a trabajar sobre... Le digo, no, es imposible, la pregunta no se puede hacer. O sea, por supuesto que vamos a trabajar sobre patrimonio, lo vamos a agrandar, vamos a comprar cosas, celebrar salones, qué sé yo, y lo vamos a estudiar. Y si está medio vetusto, por algún motivo, que puede recontrapasar, tenemos que poder cambiar ese relato. Es decir, a diferencia del museo, no sé, más estático o de arqueología o de historia o de lo que sea, en el que los objetos medio que tienen un valor, tienen, por supuesto que siempre son actuales, pero tienen un valor histórico que los hace muy fijos. Uno quiere volver a ver los mismos objetos, aunque la curaduría cambie, etc. En los museos de arte, si, si no hay, o sea, si no hay interés en una obra, la obra o sea, deja de ser exhibible, hay que cambiarla. O sea, hay como un contexto ahí intercambiable. Ahora, el interés se construye, o sea, la institución te lo tiene que dar, tiene que ser interesante por algún motivo que vos no sepas y querer verla por algún motivo que vos no sepas. Eh, entonces el relato que nos permite, más allá de la cuestión administrativa, institucional, de las colecciones, los archivos, los documentos, es conocer las obras para contarlas mejor, porque realmente las cosas que aparecieron eran, por lo menos para mí, eran espectaculares y podría ser muy fascinante contarlas en el contexto de la primera colección de arte público del país, tendría la primera obra de arte argentina de la historia, que pues tiene una sola obra de artista argentino que compró este tipo. Bueno, sería el inicio de una posible historia del arte más allá de Buenos Aires, sería el inicio de otro tipo de relato. Claro. Ponerlo en esos términos le genera una épica tremenda, y el cuadro es chiquitito así y estaba ahí expuesto. Entonces, eh, yo creo que el patrimonio tenía que ser el centro, sin lugar a dudas, de la gestión y no podía ser de otro modo. Es decir, eh, no había otra posibilidad para un museo de las características de este, ¿no? Que era impresionante. Y por lo que vos decís es como si cada muestra, además, o cada exhibición fuera como la posibilidad de darle voz a Ujú. determinadas lecturas o a determinados temas, y ahí en esa relación o esa voz, digamos, se van como tensionando, ¿no? A veces esa relación entre el pasado y el presente, o se van encontrando resonancias entre el pasado y el presente. Y en ese sentido, por ahí te quería preguntar si nos podés contar qué criterios curatoriales se vienen priorizando ahora al momento de planificar las distintas exposiciones. Ahí, bueno, nos enfrentamos con un problema interesante, que es que el museo no tiene, o sea, el museo tiene exposiciones. Es decir, em, hay museos que tienen colección, nosotros la tenemos, pero al tener un espacio reducido, tenemos que rotar la colección, o sea, tenemos que itinerarla y rotarla. Eso crea el contexto de la exposición, que en realidad es completamente diferente al contexto de museo. O sea, lo que hablamos hasta recién tiene que ver con los museos. El patrimonio, el relato, el archivo, la biblioteca
tienen que tener estaticidad. La exhibición es una cosa que empieza y termina. Entonces, y puede durar un año o dos o puede durar 3 meses. Entonces, su contenido parece, parece parecido al del museo, pero no tiene nada que ver. Es decir, las obras en la exhibición hablan para la exhibición. Están hablando de esa exhibición, aunque tengan todo su contenido, digamos, insular, estético, insular así perfectamente, no es lo mismo que ir qué sé yo, al Louvre y ver una obra. Es completamente la experiencia. Entonces, el criterio curatorial era muy importante porque definía un poco qué características iban a tener esas exhibiciones. Nosotros lo empezamos primero a ensayar y después a construir en base a la relación entre el arte contemporáneo y el patrimonio, casi como una condición para mostrar qué podía hacer el museo distinto al de cualquier otra sala de exhibición. Entonces, esa relación, que es la tensión habitual en el museo, es la que salió, digamos, a disputar los espacios curatoriales. En el depósito del museo se agolpan todas esas temporalidades juntas. O sea, tenés la última obra que entró por el Salón de Arte Joven 2025 y la de Sosa de 1870. Bueno, hay que ponerlas en diálogo porque eso es el museo sustancialmente. Así que empezamos a construir curadurías que tuvieran que ver con eso en todos los espacios. Cuando privilegiando el arte contemporáneo en algunos espacios y en otros espacios privilegiando el patrimonio, pero siempre en ese diálogo. Y además construimos con esa idea las muestras itinerantes, que son una de las características principales, digamos, que arrastra la gestión desde la época de Petoruti, la expansión territorial, llevar obra a distintos lugares. Ahora, por ejemplo, estamos con una sala del Museo Mar. Hay una sala del Museo Mar que hace un par de años, todos los años, trabajamos una Mar curaduría del Plata. compartida. Eh, la muestra se llama Tramas, es la segunda versión, o sea, hicimos Tramas uno el año pasado, Tramas 2 y lo que hace es cruzar patrimonio del museo, o sea, es esto, es cruzar patrimonio del museo de distintas temporalidades en un relato contemporáneo. Es la expresión por el espacio y la dimensión que tiene el Museo Mar que te permite hacer cualquier cosa. Yo creo que es la expresión más eh, acabada o épica de lo que estábamos pensando. Entonces, vos tenés una relación temática, conceptual, política, etcétera, y también tenés toda la historia del museo cada vez. Eh, en el caso de estas tramas, por ejemplo, asociamos las últimas obras con las primeras que entraron, por ejemplo, a partir de los ecos que tienen entre sí. Entonces vos te encontrás con una pintura del combate de San Lorenzo, por ejemplo, al lado una versión pop del Cabildo que entró hace re poquito, al lado un revistero de cerámica, una especie de reconstrucción medio noventera y el autorretrato de Raquel Forner que viajó por Venecia y qué sé yo, y se adquirió en el primer Salón de Arte de Mar del Plata. O sea, todas cosas asociadas de esa manera, muy precisas las asociaciones y al mismo tiempo muy libres también, pero como para pensar en esa dimensión y al mismo tiempo para construir legitimidad automática. O sea, a un artista que acaba de ganar un salón, igual que ganó Raquel Forner en 1942 el Salón de Mar del Plata, cuando ganó era muy parecida su carrera a la del artista joven. Claro, Hoy es una obrón. Entonces, adquirir la obra por el museo, a través del museo, y que esa obra en el mismo año o al tiempo sea exhibida junto a la colección, implica levantar mucho la colección y al mismo tiempo eh, explicarle a los artistas contemporáneos para qué está adquiriendo obra el museo. Es decir, ya forma automáticamente parte de esa gran genealogía de obras y de artistas eh, a través de esos relatos. Eso para muchos museos más fijos es medio irrespetuoso, por decirlo de alguna manera. Es decir, bueno, no, estas realidades no se conjugan nunca, pero bueno, para nosotros es al contrario, es una oportunidad para mostrar de qué se tratan esas dimensiones. Así que un poco esa es muy bien. resumidamente
la concepción, Eh, digamos, de las exposiciones que trabajaban. bueno, históricamente, por lo que vos nos contás ahora y lo que contaste al principio, de alguna manera los distintos salones fueron como la ocasión para que el museo acrecentara, ¿no? Su colección. Sí. Eh, por lo que vos nos contás, entonces habría algo así como la posibilidad en la contemporaneidad de también resignificar estas instancias de selección como los salones, ¿no? ¿O cómo crees que Ujú. se resignificarían en la contemporaneidad estas instancias de selección, ¿no? Que son los salones. Yo creo que los salones, históricamente, en todos los museos e instituciones, fueron como la forma más fácil más fácil, más tradicional, más clásica de adquirir patrimonio. Eh, Hoy por hoy son estructuras tradicionales, es decir, sería mucho más, quizás más contemporáneo convocar a producción, a site specific, a instalación, es decir, a estructuras que permitan a los artistas desarrollar proyectos para el museo, que eso también lo hacemos y también existe. Pero lo que tiene el salón como estructura a reivindicar, primero que es fácil de construir administrativamente. Es decir, tiene una cuestión legal que ya una vez que se empieza un salón es muy difícil romperlo. O sea, tenés que ir contra una ley. Generalmente están por ley. Entonces eso es muy bueno para legitimar. Y en segundo lugar, que son estructuras flexibles en relación a los con poquísimos cambios uno puede cambiar completamente la forma de adquisición. Por ejemplo, el jurado que uno elija determina casi por completo la obra que entra. O bueno, la coyuntura, el envío, las categorías, si la categoría es abierta, si es arte contemporáneo, si es pintura, escultura, dibujo, si recupera eso, por qué lo recupera. Es decir, todos los problemas que aparecen convierten al salón como una especie de termómetro, o pueden convertirlo en una especie de termómetro estético, incluso en su antigüedad. Y eso, bueno, para nosotros sigue siendo fundamental, porque es la manera más fácil que tiene el Estado y las colecciones públicas de adquirir obras de artistas contemporáneos y ponerlos en diálogo. Eh, a mí en general los museos a veces se dedican a hacer salones y a veces es otra institución, tipo el Salón Nacional, por ejemplo, no lo dirige el director del Museo Mm. Nacional, está el Palais bueno, etcétera, o no sé cómo estará ahora, pero en ese momento era así. Pero bueno. Yo creo que sigue siendo la manera más democrática de hacer las cosas. Después es discutir las normas, sí, los reglamentos. Y eso es fascinante porque en esas discusiones entran problemas estéticos, teóricos, territoriales, de género, De género. cupos, discusiones. Un ejemplo común. eh, si hay un cupo de género, por ejemplo, y si uno dice, sí, me parece perfecto, y hay una idea de federalismo, Magano, entonces, si eso es así, no pueden ser anónimos. Es decir, si yo no sé, si yo pongo esos parámetros, tengo que saber a quién le estoy dando el premio. Entonces a uno dice, no, bueno, pero es la obra la que habla, solamente la obra, es la calidad de la obra. Yo tengo que ver las obras y decir, estas son las mejores sin ninguna otra cuestión. Claro, es un criterio, es el criterio más tradicional que hay. Ahora, si aparecen estos parámetros que son muy interesantes, uno ya tiene que pensar en trayectorias, accesibilidad, centros y periferias, biografías de estas personas, qué quiero que se cuente en las instituciones dentro de 20 años cuando revisen este momento. Todas esas discusiones desaparecen con el criterio de calidad habitual y aparecen y traen otros problemas, mil otros problemas. Pero bueno, es en ese terreno en el que todavía las instituciones, los museos, juegan un papel político interesante en el marco de cuál es el grado de representatividad de esas obras del arte de ese momento. Así que, Claro. bueno, es un problema apasionante para los museos.
Bueno, ahora te voy a llevar un poquitito hacia otro tema que tiene que ver con los públicos, ¿no? La relación del museo con el público. Y a mí una vez te escuché decir, y he leído que lo has dicho varias veces, que cuando vos asumiste la dirección del museo, habías leído que esta persona que vos nombraste, Sosa, que es el que tiene Sí, este rol tan importante en en la colección fundacional del museo, planteaba que para fines del siglo XIX él estaba imaginando un museo para gente sin carruaje, ¿no? Como sí. una idea de, digamos, un museo o un espacio un poco más alejado de esos lugares habituales donde Ujú. los coleccionistas ricos compraban, digamos, la obra de arte. Y con ese horizonte, ¿no? De esa idea del museo para gente sin carruaje, ¿qué caminos pensás que serían los más fecundos para el crecimiento institucional, pero también para la llegada a nuevos públicos, ¿no? Y si es todavía una utopía, imaginar un museo para gente sin carruaje, ¿no? Sí, para mí es lo único anacrónico que hay ahí es el carruaje, digo, pero es todo, todo lo demás es así. No hay, sigue siendo muy elitista el acceso, o sea, por más gratuito y por más invitación que haya a los museos, el contenido, el que uno recibe es muy sofisticado, muy complejo, muy cerrado. Entonces, la aparición de nuevos públicos, yo a mí siempre me preocupa esto. Digo, bueno. ¿Llegó un montón de gente más? Sí, perfecto. Llegamos a franjas etarias distintas. Digo, por ejemplo, ahora estamos con un proyecto que está sucediendo ahora que es para adolescencias, por ejemplo. Un público que el museo no convocaba, es decir, sucedía de casualidad, pero no convocaba, que casi no es convocado por nada, es decir, por nada estatal que le interese, todo parece medio aburrido. Em, y que no había políticas pensadas para eso, por ejemplo. No existían. Eh, Existían para niños, para adultos y para viejos, digamos. Ese es como el. Pero el horizonte de los adolescentes, por ejemplo, no sucedía. Y bueno, son el votante de hoy, digamos, de alguna manera. Entonces, empezamos a pensar políticas para ellos, empezamos a pensar las muestras itinerantes de otra manera, es decir, poder conectar con artistas de los lugares a donde vamos, poder pensar cómo impactan esas obras en los territorios, qué quieren ver, cómo lo quieren ver, por qué quieren ver ese tipo de obras. Empezamos también a convocar y a abrir las colecciones a voces distintas, tanto desde darle voz a la obra, sino también de decir, bueno, por ejemplo, me acuerdo, en un momento me pidieron en el museo para el día de para hacer un acto sobre el Día de la Mujer Afrodescendiente. Entonces decía, bueno, ¿nos prestás el museo? Era algo de cultura. Aquí yo Entonces, creo que ellos digo, así lo separan nomás, ¿no? sí, no hay ningún problema. Se los presto. Que yo decía, bueno, ¿tenés alguna obra alusiva? Y yo decía, yo no puedo curar el Día de la Mujer Afrodescendiente. Es imposible. El museo no lo puede hacer. Bueno, pero capaz alguna obra, esto externamente, ¿no? Y yo dije, miren, lo que yo puedo hacer, si va a haber agentes culturales que vengan a hablar, yo lo que puedo hacer es abrirles la colección y que vean su propia auto, o sea, es terrible, todo lo que van a ver es horrible, digo, porque no hay nada interesante, o sea, la cultura afrodescendiente en la colección es de la Figari, que es hermoso, pero digo, es el baile, eh, Carpinetti, que es un artista que también de Morón, de la zona de Morón, que también representó eso, y después lo demás eran modelos, generalmente trabajadoras sexuales, de Bernie, de Scott y de personajes así, tipo la Juanita, era eso. Yo dije, miren, yo tengo estas imágenes son terribles, no es que son alusivas o representativas, y no nos correspondería al museo contar ese relato al momento de que esta comunidad, si no somos una caja vacía, que además es, entonces, bueno, les propuse que vieran las imágenes primero y que decidan qué hacer eh, como curaduría.
Entonces sacamos las imágenes, algunas estaban muy rotas porque no habían sido expuestas nunca, por mil motivos. Entonces decía, bueno, pero mostrémoslas porque es el momento para pensarla. Entonces, bueno, se ve una cosa muy, muy interesante que era un rechazo y al mismo tiempo una oportunidad de usar esa memoria en ese momento. Y estuvo re bueno, al final el encuentro fue sustancialmente sobre esas imágenes. Ahí no las colgamos, las apoyamos en el piso y se discutieron. Pero digo, me pareció en ese sentido interesante. Después tuvimos también intercambios muy interesantes con activistas trans, con artistas trans, con toda esta dimensión. Eh, y llevado a un contexto más general, para mí la gran preocupación en este momento para con los públicos es, digo, en base a las últimas cuestiones más tecnológicas y demás, Mm, es realmente si es posible una pervivencia de los museos, cómo va a ser. Así que hicimos mil estrategias, nos quedan muchas más para hacer, pero lo que más me interesa es lograr cosas de mucho impacto que traigan gente de distintos públicos, pero al mismo tiempo gente que no esté interesada literalmente no esté interesada siendo adulto, adolescente, lo que sea, en el arte concretamente. Para mí esa comunidad va a venir de todas formas, va a venir de todas maneras al museo o a quejarse o a celebrar, pero, pero los públicos están cada vez más lejos. Entonces, bueno, es seguir pensando. Las estrategias de los últimos años funcionaron. Este año te diría que con la inteligencia artificial hay cosas que hay que empezar de vuelta ahora. Así que es un desafío creo que para los próximos años. O sea, vos encontrás ahí un punto de inflexión también en el desafío que supone para los museos las nuevas tecnologías, ¿no? Que por sí Totalmente. mismas no tampoco garantizan, digamos, por el hecho de incorporar tecnología como a veces se ve, no es que garantiza que va a venir el público a interactuar necesariamente con la obra, ¿no? Para mí es espectacular lo de las tecnologías, porque qué sé yo, hoy podemos generar, no sé, una inteligencia artificial crea un Petoruti virtual que te cuenta las obras, que qué sé yo, o ahora y en museos en China ya hay visitas guiadas que son robots extraordinarios que te hablan y te llevan y qué sé yo, y vos más o menos te crea una situación en la que estás escuchando lo que querés escuchar. Está buenísimo. Ahora, em, digo, podemos llegar a pensar incluso eso, hasta qué punto no está cambiando la experiencia estética por ejemplo, del patrimonio. El patrimonio se ayorna hasta determinado punto, pero sigue actuando en su propia agencia. O sea, la agencia de un cuadro es un cuadro Es un finalmente. cuadro. Entonces, la parafernalia que puede haber alrededor puede ser espectacular y puede invitarte a pensar el cuadro de otra manera, que eso sería la aplicación ideal, o puede sustituirlo. En el caso de que pueda sustituirlo, sería lo lógico, es decir, podría pasar. Ahora, para la institución sería un problema porque empezaría a ser innecesaria, en términos de presupuestarios, políticos, administrativos, es decir, uno puede defender, ¿no? El estatuto estético que estudió toda la vida sobre las obras y no sé qué, en términos teóricos, en términos académicos, en términos de resistencia. Pero es muy difícil que, que una transformación de estas características no implique un problema en términos de gestión. Claro. Eh, a mí me preocupa más eso que el otro día lo discutía con alguien respecto al museo. Me decía, bueno, pero vos no vas a perder, vos personalmente, las competencias para... No, ya sé, a mí no o sea, no es que no me importa. Yo sé que voy a seguir disfrutando de esto como puedo disfrutar una cosa re arcaica que me gusta. El punto es que es una institución pública. Si querés atraer nuevos públicos, les tiene que interesar. Volverlo interesante es una característica que puede tener las nuevas tecnologías, pero me temo que el efecto principal es la sustitución. Es decir, que, que te pregunten qué es esto, como cuando ibas de chico a un anticuario y te explicaban que era un tocadiscos, una cosa así. Eh, Eso es una, este,
una discusión que me interesa. Ahí están hablando una de A preguntas ver, sobre los alguien libros pregunta. electrónicos. Si quieren la vemos después como quieran, pero es Eh, interesante. no sé, como vos prefieras, ¿querés plantear Sí, si ahora querés, la... está buena. te leo So- la... sí, sí, sí. A ver, dice... Está por Ay, ahí. un segundito que se me perdió. Carolina, digo ahora. ¿No es la misma discusión que se plantea con los libros físicos y los electrónicos? Para mí abre Yo, una posibilidad más, pero el objeto sigue siendo el objeto, plantea yo en Carolina. esa, a mí me encantaba pensar así hasta ahora. O sea, hasta este problema. Porque yo decía, bueno, mira, a ver si, no sé, es una forma de responderlo medio enigmática, pero no importa. El Aleph, el cuento de Borges. Lo conoces, bueno. Entonces, el Aleph para mí era extraordinario y ahora es obsoleto. O sea, sigue siendo extraordinario como cuento, pero acaba de volverse obsoleto ahora, hace con la IA. Porque el Aleph implicaba un punto en el universo donde uno se iba a un sótano, se sentaba y miraba un punto y veías todo. O sea, realmente tenías acceso a la totalidad del mundo, incluso a tus recuerdos, a tus cosas, las cosas. Era una cosa increíble. Era medio internet, pongámosle. Concebía internet de alguna manera, ponele, no importa, pero digo, internet te permitía el Aleph así, la accesibilidad total a toda la información. En el cuento, lo más interesante es que el tipo que tiene el Aleph no es más inteligente. O sea, los poemas que quiere componer teniendo acceso a todo son malísimos. Son pésimos, los poemas son malos y Borges dice, ese tipo tiene acceso al universo en todas sus, qué sé yo, formas, pero no sabe cortar, no tiene la subjetividad, bueno, bla. Ahora, y eso era profético estaba activo como ciencia ficción, si se quiere, en la realidad de Internet. No nos hacía más inteligentes acceder a todo, sí nos hacía más, todo más accesible o no acceder a la experiencia del papel, pero tener el libro, qué sé yo. Ahora, si el mismo objeto, si el Aleph no solo te muestra, sino que tiene la creatividad para devolverte cosas hechas para vos, ya la metáfora de Borges se vuelve obsoleta. Es decir, si puede crear cosas, como la inteligencia artificial crea imágenes, imágenes, poesías, texto, resume, es decir, tiene inteligencia, entonces el cuento queda un poco viejo, es decir, de alguna manera, y ya entramos en otro tipo de cuestión que es medio sustitutiva en algún punto. No quiere decir que sea mejor, pero en el punto de defensa qué sé yo, académica de una clase. Es como yo me puedo tejer mi bufanda y es una experiencia extraordinaria, pero las bufandas, si hace frío, voy y me compro una bufanda. Si el texto se lo resume una máquina, en algún momento vas a decir, ¿para qué? Es terrible, pero para mí es un cambio que viene y hay una variante con la accesibilidad o el cambio de dispositivo. Por lo menos en arte siempre discutíamos el tema del cambio de dispositivo. Bueno, el dispositivo técnico, cómo es el arte contemporáneo, fantástico, es así. Pero la sustitución, que es como lo más como primitivo que tiene el procedimiento, no estaba en discusión porque nunca llegaba a ser una sustitución. Lo que temo es que esto se presenta al menos se presenta como una sustitución. Y eso a mí me fascina y me aterra al mismo tiempo. Pero pienso que incluso las literaturas, o sea, las metáforas artísticas que estamos girando en torno a eso empiezan a quedar obsoletas, aún las mejores, que siguen siendo geniales. Pero yo, o sea, te explico a un chico y me dice, pero ¿y qué era? ¿Y qué veías todo? Y bueno, es como esto. Y pero al mismo tiempo, o sea, se empieza como a quebrar un poco ahí, o me parece a mí como opinión. No sé si te responde la pregunta, pero yo creo que es por ahí, digamos, el temor. Carolina, que lo habías preguntado. Dice, entiendo, yo lo Totalmente. planteaba como una Sí. herramienta para llevar al museo fuera del ámbito. Como herramienta es fantástica, fabulosa, totalmente. El punto es ese, que sea una herramienta que podamos usar. Va a dar un montón de accesibilidad, va a dar un montón de problemas. El otro día alguien que probó la
la visita guiada con robots en China, decía, fue increíble, es espectacular, digo, pensando en la accesibilidad, es buenísima lo que... Ahora, me dijo todo lo que ya era, o sea, me lo dijo todo del modo en el que nosotros no tenemos que hacer más la visita guiada. O sea, es decir, ya era el sistema, o sea, esto, claro, era la sistematización de algo automatizado que ya tampoco tenía sentido, pero era efectiva, era útil para un montón de cosas. En ese sentido, va a tener mucha más accesibilidad y se va a poder reinventar también. Pero como herramienta es fantástica, como sustitución es inevitable, habrá que ver cómo se continúa con eso. Pero bueno, es un mundo muy nuevo, también habrá que ver qué pasa. Seguir pensando. Bueno, Perdón, sí, Carolina. aprovecho e interrumpo. Yo pensándolo como una manera también de que sea accesible para quienes estamos lejos, ¿no? Claro, O sea, no conozco el museo, no conozco prácticamente La Plata, a duras penas paso por Buenos Aires, ¿entendés? O sea, y entonces pienso, wow, me estás hablando de algo sumamente interesante, ¿entendés? ujú. Que ya despertó mi curiosidad, quiero ir, quiero verlo, y, y Sí, no, sí, no se ve accesible, ¿no? O sea, hoy no lo siento yo accesible, ¿no? Desde mi totalmente. propio interés. Entonces pensaba, ¿por qué conozco el Louvre? ¿Por qué conozco los de Viena? ¿Por qué conozco los de Sí, Londres y no conozco el de La Plata, ¿viste? Entonces digo, bueno, tal vez un totalmente. espacio virtual que vos digas, listo, tenés el ticket virtual y tenés Sí. la visita Es virtual la a misma sensación que me determinada produjo a mí, colección, ¿viste? ¿Qué sé yo? totalmente, es la misma sensación que me produjo a mí cuando empecé a ver las dimensiones que podía tener el museo y en definitiva lo que produce las nuevas tecnologías es eso que decís vos, que el Louvre para vos es un relato, o sea, hoy es un gran relato, aunque no haya sido nunca, vos lo ves. Bueno, ¿cómo lograr que un relato parecido o igual de único solamente con ser interesante ya funciona aunque no vengas nunca al museo? O sea, podríamos hacer un streaming del museo y funcionaría quizás mejor que la sala en vivo. Eso totalmente. Hay que pensarlo, hay que empezar a pensarlo. Absolutamente es una manera buena y positiva de pensar la posteridad también, totalmente. Sí. Bueno, me corro un cachito de este tema ahora porque hay algo que fue como ahora importante en la historia reciente del museo y de tu tarea de gestión, que tuvo que ver con que hace unos meses recibieron los resultados de las pruebas que confirmaron la autoría de un cuadro eh, que resultó finalmente atribuido a un pintor veneciano del siglo XVI muy reconocido, que es Tintoretto, ¿no? Tintoretto. Te Sí. pregunto qué significa para el museo esa confirmación y aprovecho también a preguntarte cómo avanzan las investigaciones para otro cuadro que hasta donde sé es atribuido a Goya y forma parte también de la colección del museo. Sí. Bueno, eso fue una cosa muy particular. No, y es del tipo de cosas que, como decía Carolina, es del tipo de cosas medio espectaculares que pueden ser, que son eh, hitos así interesantes para el museo, pero que también son momentos estratégicos muy importantes para posicionar la colección, porque lo de Tintoretto salió en China, qué sé yo, en Rusia, en Alemania, en cualquier lado, se disparó en Japón, porque es un nombre, o sea, ponerle Tintoretto a algo crea un efecto diferente a cualquier cosa. También la noticia la confirmación que fue entre investigación del museo y de CONICET cayó en un año en el que CONICET fue muy golpeado. Entonces también fue una notición para la institución poder defender para qué sirven las instituciones, las investigaciones, lo que sea, a través de algo muy científico como son las pruebas químicas de datación, que es algo así sumamente específico. Em,
la historia del Tintoretto viene muy a cuento de todo esto que charlábamos, porque es un cuadro que estaba ahí hacía 90 años. Sí, entró en el año 32, en la época de Petoruti, en una donación de una mujer, Sarah Wilkinson, de Santa Marina y Marcengo, así se llamaba con todos sus apellidos, que resultaba ser la hija de un peón de estancia, de un peón de ferrocarril de Tandil, esta mujer, que que se enamora, es así, que se enamora de don José Santamarina, el hijo del dueño de la provincia de Buenos Aires, y se escapan a París, y se casan en París. En París compran un montón de obras, don José se muere de cólera y Sara se vuelve a casar y vuelve a Argentina con todas las colecciones de pintura que había comprado. Choca el barco de Sara en el medio del Atlántico y llega solamente el barco de carga. Después igual llegan, no es que se hunde, pero quedan ahí como encallados muchos meses. Entonces la colección se divide entre el Museo Nacional y el Museo Provincial. La colección de Sarah Wilkinson del Museo Nacional está expuesta hasta el día de hoy en la Sala Santa Marina, bueno, a la izquierda de la entrada, en la colección del Renacimiento que tienen, una sala verde, creo que está ahora. Y la otra llega a La Plata, son retratos, y la ve Petoruti. Petoruti ve las obras y juzga que las obras, con un ojo de artista moderno, no con un ojo de perito científico, juzga que las obras son muy inferiores a los artistas que menciona, Goya, Tintoretto, etcétera, y las cataloga como de escuela veneciana, de escuela española, qué sé yo. Y esa catalogación prevalece hasta ahora. Obviamente no son grandes obras, pero son retratos. Los retratos son muy difíciles de falsificar porque nadie quiere el retrato de un señor con nombre y apellido en su casa. Entonces, generalmente los retratos son contemporáneos a los retratados. Y si esos retratados coinciden en tiempo y en lugar y en documento con los artistas, ya empieza a ser mucho más probable que la cosa tenga sentido. Así que hicimos una investigación, 4 años duró la investigación del Tintoretto, del Goya venimos avanzando también, y logramos construir una muy sólida atribución entre el CONICET y el museo a propósito de ese cuadro. El cuadro, para entrar en el detalle del museo, el cuadro yo lo expuse un montón de veces previo a esto, porque cuando lo encontré en el depósito, me fascinó, dije, esto hay que exponerlo, hay que investigarlo, que yo entonces lo empecé a exponer a ver qué pasaba, y no pasaba absolutamente nada, porque el cuadro estaba atribuido a Tintoretto, me decían, es imposible, que yo, bueno, investiguémoslo, porque eh, obviamente que es muy espectacular, pero al mismo tiempo, bueno, teníamos que hablar horas sobre el cuadro, podemos hablar, pero digo, las características que tiene el cuadro, la documentación, el peritaje, la radiografía, todo daba que sí. ¿Por qué no podía ser? Así que cuando hicimos la alianza con el CONICET, construimos una atribución muy sólida y yo la verdad que fue una de las cosas más como lisérgicas que ver el cuadro en todo el mundo y la gente viniendo como abarrotadamente a ver el cuadro que yo había expuesto muchas veces sin ese relato. Es decir, el relato de un Tintoretto vino gente de Venecia, vino gente de Italia a ver qué sé yo, porque es una noticia importante, lo dieron por válido, es decir, hubo una atribución oficial real y se publicó en todos lados. Entonces, fue un efecto muy interesante porque porque sustancialmente le cambió el relato, nada más. Es decir, la obra es exactamente la misma, no hay ninguna variación, solamente que el relato es distinto. Y era una obra vieja, es la más antigua que tenemos, muy un caballero, del qué sé yo, y de pronto era en 2 minutos era la obra más importante del museo por eso. Entonces, en ese sentido implicó
una estrategia muy, muy exitosa a los efectos de visualizar el museo. Además, también la tasación de la obra también se disparó, porque de no valer nada pasó a valer contenido invaluable. Todos los aspectos se trastocan, pero lo que me interesaba destacar en este caso es que lo sustancial fue el relato. O sea, lo que lo cambió sustancialmente fue el relato, el cuento que contaba la obra que tenía alrededor, que se los puedo contar en otra oportunidad porque es muy, muy apasionante, por lo menos la inscripción, bueno, los grabados que hay sobre la obra, etcétera. Está publicado también. Pero bueno, fue una cosa así, una cosa muy espectacular. Respecto al Goya, que es de la misma colección, es también un retrato, es un retrato del tatarabuelo, perdón, nieto de Nieto. Colón, o sea, sabemos quién es de Cristóbal Colón, cuyo padre y cuyo hijo, o sea, el padre y el hijo de esta persona, fueron retratados por Goya. Es decir, ¿por qué no él? No sé. Y la obra está muy bien, pero tratamos de llevarla con el mismo rigor que llevamos esta, así que vamos a esperar a ver si podemos lograr la atención. Me quedo con esto que decís también del rol que cumplió acá para esa atribución de la autoría, todo un trabajo articulado y los lazos que el museo también estableció con universidades, con centros de investigación. Y en ese sentido te pregunto que, porque de alguna manera tenés acá un ejemplo de eso, ¿qué importancia tienen las prácticas que crees que pueden facilitar de alguna manera un diálogo entre estos campos distintos de conocimiento, una relación que sea virtuosa, ¿no? Sí. Porque pareciera que a Eh, veces funcionan de manera aislada, ¿no? Estas instituciones, y es interesante cuando puede darse ese diálogo potente, virtuoso, fecundo. Absolutamente. Funcionan de manera aislada y en general, o sea, generalmente funcionan de manera aislada por motivos que escapan al virtuosismo. Son motivos más políticos, más personales, más, qué sé yo. Es sorprendente cuando uno entra en el mundo de la gestión, entender por qué las cosas no se dan. Digo, pensando en internas contemporáneas o cuestiones terribles. Digo, decís, no lo puedo creer, pero en definitiva esa es la tarea. Es decir, crear las condiciones diplomáticas, o sea, humanas, no obvias, como son, o sea, qué sé yo. Yo no sabía, por ejemplo, el Sequinor, el Centro de Estudios Químicos del CONICET, eh, en La Plata, a, qué sé yo, 10 cuadras del museo, tiene las máquinas para analizar los elementos químicos como si fuera Europa, o sea, como tienen en Europa de pruebas de pintura. Yo no lo sabía y nunca, en casi 20 años que existe el Sequinor, nunca se habían relacionado con ningún museo. Entonces uno dice, ¿qué pasa acá? Bueno, lo mismo universidad y demás. Entonces, las relaciones son mil. El punto es crear la diplomacia. Yo creo que para mí el punto general es crear la diplomacia posible para que sean fructíferas para ambos campos. Nosotros, por ejemplo, el año pasado empezamos con unas prácticas de archivo con la Facultad de Artes primero, de limpieza de archivo. Era abrir las bolsas, porque eran bolsas, de fichas del museo y que los estudiantes de Historia del Arte, de Curaduría, de Artes Visuales, limpiaran la bolsa con fichas y fotos y cosas y la cargaran en un Excel. Era eso. 300 inscriptos recibimos para hacer una tarea que imaginábamos para 10 personas, ponele 20. Increíble. Y yo decía, qué extraordinario y al mismo tiempo qué necesidad de empezar a cruzar los campos. También hicimos, bueno, con la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM, también trabajamos en un proyecto con CONICET sobre grabado de la Silvia colección sobre Dolinco está ahí, bibliotecas, ¿no? con Silvia Dolinco. Trabajamos bueno, con el CONICET de La Plata, con la Facultad de Artes, con la UNA, con un montón de instituciones, pero siempre con la UNSA también, siempre
a partir de pequeños proyectos. Yo creo que también lo que se viene tiene que ser una red. Las instituciones funcionan por red. Esto que decía Carolina, yo conozco el Louvre, conozco el Museo Nacional, no conocía tanto la colección. Bueno, también es porque como investigadores o como teóricos, digamos, los archivos no existían o estaban cerrados y estaban como cerca, más cerca del descubrimiento arqueológico que de la consulta académica. La consulta académica te implica democratización. Vos no encontrás el papel, tenés la institución que lo preserva, lo pedís y te lo dan, la información. Yo soy más partidario como de ese mundo, eh, y lamento que no haya estado antes. Hubiera escrito la tesis de otra cosa, por ejemplo, si hubiera digamos, si hubiera tenido accesibilidad a esto. Entonces, como que un poco la idea es dar esa accesibilidad controladamente para que también sea beneficioso para la institución, es decir, que la institución se quede con algo de ese trabajo para la colección, para la cuestión. Ahora estamos ahora en convocatoria sobre archivo, con dos convocatorias que creo que hacen bastante eco en esto que planteabas, Pau. Una se llama Devenir Archivo y otra se llama Cruces de Archivo. En cruces de archivo vamos a darle a cada asistente una de estas cajas de artistas se llaman así, de los años 40, 50, una obra, y lo que tiene que hacer es cruzar esas dos dimensiones sustancialmente, ¿no? Ganar competencias de archivo, consultar la información, que yo, pero no tiene que investigar necesariamente, sino, o sea, más allá de lo que le damos. Asociar obra con documentación, eso es todo. Y en Devenir Archivo es lo mismo, pero con obras de arte contemporáneo, es decir, con adquisiciones nuevas que no tienen prácticamente más documentación que la adquisición. Entonces es enfrentarse a la obra, a esa documentación y entrevistar y dialogar con el museo y con el artista. Entonces crear la ficha y la información que puede estar adjunta o sea, devenir, digamos, esa dimensión en un archivo. Estamos recibiendo un montón de gente que quiere hacerlo y es bastante sencillo, pero bueno, no sucedía. Los museos no suelen abrir las obras Claro, para generar esto, no la suelen abrir las ocasión. colecciones para esto. Entonces nos parece que ese es un modo también de demostrar de alguna manera lo fructífero, lo enriquecedor que puede llegar a ser eh, el cruce entre instituciones académicas y, y de museo. Sí, y me parece interesante también, y bueno, y te lo dejo como inquietud al público. Mm, Me parece interesante también cómo puede operar esa articulación y esa generación de lazos, porque en definitiva, digamos, son todos espacios en los que lo que se pone en juego es la producción de conocimiento, ¿no? Y que ese sí, conocimiento tenga de alguna manera su centro en la transmisibilidad social de esos conocimientos, ¿no? Que tenga como un vínculo con la sociedad en la que se producen esos conocimientos. Y digo, qué importante parece eso en un momento, una coyuntura política nacional que supone un montón de obstáculos en ese sentido, porque es un momento como de un discurso de desprecio bastante importante acerca de los organismos de investigación, el desarrollo de la cultura, el desarrollo del arte. Y en ese sentido, cómo el museo puede estar funcionando también como una posibilidad, digamos, como para abrazar otras formas de construcción de conocimiento que son las que hoy de alguna manera se desprecian, ¿no? sí, totalmente. Bueno, el museo, en definitiva, esto que decís es totalmente, yo siempre lo veo como un espacio para pensar. O sea, mirá lo que estoy diciendo, nada, puede ser una plaza también, pero digo, un espacio para, las obras están medio ahí para que vayamos a conversar con ellos. Es decir, a pensarlas de la dimensión que sea, pero también a ir a pensar al museo. Por eso el archivo, la biblioteca, el acervo, las obras. Y esa idea de pensar colectivamente o de pensar en un espacio es la que está siendo atacada o destruida en este momento de la forma más eh, novedosa y sistemática que yo he visto alguna vez. Em,
Mira, respecto a lo del Tintoretto, por ejemplo, es muy impresionante porque siguen saliendo noticias, cosas. El otro día en un diario, no importa, muy importante, salió una noticia que no es que ponía en duda el Tintoretto y demás, pero lo mencionaba en el marco de que en definitiva, decía, en definitiva, al final termina, bueno, en definitiva, quien define, fíjate, quien define qué es y qué no es arte, decía, es el mercado. Fin. Esa era la cuestión. Rarísimo, pero búsquenlo después. Entonces, entonces el Tintoretto de la Plata en realidad, como, claro, como no tiene valor de mercado, de hecho no lo tiene porque no interesa en lo más mínimo el precio porque nadie lo va a vender. Entonces no interesaba ni la investigación, no interesaba las pruebas, no interesaba nada. Lo que interesaba era el valor de mercado y como si fuera un nuevo parámetro para pensar. O por ejemplo, ahora cuando em, en Nación, que están todas las instituciones siendo, bueno, nada, lo saben perfectamente, siendo desfinanciadas, em, muchas de ellas muy grandes, por ejemplo, el Museo Nacional logró sobrevivir a partir de una sólida asociación de amigos. Em, Claro, recibe 2.000, 3.000 personas por día y muchísimos extranjeros. Entonces, la estrategia de los diarios es el nuevo sistema de gestión de la cultura. Vieron que sí se puede sostener, claro, sí, sí, lo puede sostener el Museo Nacional en buena hora, pero yo hago lo mismo y no funciona. Es decir, hay algo muy, muy vil en ese mundo eh, con el que los museos conviven, pero justamente no es el campo que tienen que defender en este momento. O sea, en este momento tienen que estar completamente del otro lado. Por eso quizás haya situaciones que inviten más deliberadamente al encuentro, a la investigación, al papel, a la obra, a propósito para encontrarse, para pensar y para defender ese tipo de experiencia, no por la negativa ante las nuevas tecnologías, sino por cómo las quieren estar usando, digamos, o cómo las están usando. En ese sentido, totalmente, el museo tiene que ser casi como una universidad y la universidad casi como un museo. Sí. Así que estamos como en esa batalla, de alguna manera. Bueno, yo por mi parte eh, dejaría por acá, pero invito a que quienes quieran hacer alguna pregunta, comentario, conocer algo más del museo o del trabajo de gestión de Federico, ahora dejamos este ratito para que intervengan, o si vos querés agregar algo, Fede, que no haya quedado eh, tratado en estos puntos que fui preguntando, por supuesto es el Yo momento. tendría una consulta. Sí, Gracias, Federico, realmente interesante para repensar, bueno, a partir del museo que nos presentaste, el resto, ¿no? Va, el resto, Ujú, algunos otros. ujú. Y quería consultarte porque mencionaste que están ocupados en la brecha etaria de adolescencia, dijiste, Sí. o no sé, sí. Mm. Em, y consultarte si para esa brecha etaria convocaron a otro grupo de trabajo o ustedes mismos con el equipo que ya conforman habitualmente van desarrollando esos programas o propuestas, no sé cómo los llaman. Nosotros hicimos antes de preparar como el pequeño programa que armamos, que se llama Rama, que está sucediendo ahora, en este momento, eh, convocamos primero al área del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires de Adolescencias y, no me acuerdo ahora exactamente el nombre general, que son los que, a través de los cuales en general aprobamos los proyectos y vamos viendo. Después el área educativa del museo, que se forma en las cuestiones más de accesibilidad y mediación en el marco de eso. Y en este caso convocamos también a un artista que es docente en secundaria, que es también artista de la colección, es decir, tiene patrimonio en el museo y bueno, y que es muy joven. Entonces, un poco la construcción
fue de ese modo, orientada a... La premisa fue básicamente, ¿qué me hubiera gustado a mí mismo, a mí, a él, qué sé yo, a lo que te convoca el museo? A mí en la vida, y mirá que me encantaban los museos, digo, siempre me gustaban los museos desde que era muy chico, pero cuando era adolescente no me convocaban en lo más mínimo, no entendía, no sabía, no había una relación, por más que fuera a ver muestras. Entonces, si eso me pasaba a mí, que me interesaba mucho, imagínate al que está más o menos boyando y le interesa un poquito, que es como... Entonces pensábamos en ese punto y bueno, trabajamos estrategias para construir un poco ese plan. Nuestra idea hacia el final es casi hacer un salón para adolescencias, una cosa así, es decir, lograr construir una política sostenible en el tiempo, bien tradicional, que explique cómo funciona el museo, y que al mismo tiempo convoque a una forma preprofesional o profesional a pensar la preparación de la obra, su exhibición, su adquisición, y todas esas dimensiones. Así que lo que están haciendo ahora es trabajar con una convocatoria. Ahí creo que hay 10 o 15 adolescentes en este momento en eso, contando qué es el museo, produciendo a partir de las obras del museo, pensando exhibiciones y pensando de alguna manera una especie de pequeño salón para adolescencias a ver qué sucede. Así que un poco esa es la estructura general que venimos pensando. Claro, muy interesante. Y una consulta más, ¿cómo Sí. o a qué escuelas acceden o son escuelas y colegios también o cómo establecen el contacto En general con los tenemos una grupos? red de escuelas bueno, de La Plata y de la provincia de Buenos Aires, a la que ya tenemos muchos años de, de trabajo. A esas, a través de las instituciones los invitamos sustancialmente a lo que realmente pueden venir desde las escuelas, que es porque es venir a exposiciones o a activaciones concretas en el horario escolar. Eso pasa constantemente, a veces más, a veces menos. En la segunda parte del año se reactiva mucho más. Y en términos de los adolescentes, lo que hicimos es, a través de esos medios, invitarlos por fuera de eso a participar. Entonces pueden venir desde de cualquier lugar. Muchas veces cuando hacemos muestras itinerantes, también coordinamos y contratamos traslados para las escuelas de más lejos, porque en realidad es muy difícil venir desde, qué sé yo, eh, ni siquiera, ya te digo, desde, no sé, Ituzaingó, que es a 1 hora y 20, es complejísimo para la escuela. Pero con muestras que piden por favor, podemos tramitar eso a veces con el municipio, si es toda una red de gestión que se hace. Trabajamos mucho con eso, también con casas de día. Hacemos un trabajo ahí de ir a la casa de día y después que vengan los usuarios al museo. Lo mismo con escuelas, también vamos a escuelas y después vienen. Bueno, tenemos todo un mecanismo que vamos modificando y que está un poco atado también a la coyuntura y a las posibilidades que tengamos cada año. Hay años que se llena en escuelas y de qué sé yo, y hay años que no. Depende mucho de eso. Pero bueno, lo disfrutamos mucho también. Claro, bueno, gracias. Más en momentos como mencionaba Paola, ¿no? Que plantear el museo como lugar de reflexión y de pensamiento justo para esa franja etaria es, digamos, es como doble batalla, por decirlo de alguna Sí, manera. sí, igual Mm. sí, y al mismo tiempo para mí fue el error sustancial de la gestión anterior. O sea, la nuestra, la nuestra gestión. Es decir, la curva de este gobierno nacional, entre otras millones de cosas, pero una sustancial es no haber creado políticas para los adolescentes. O sea, Claro, políticas me refiero más allá de las que a nosotros nos interesan. Sí, porque obviamente el museo puede ser algo muy chiquito y en definitiva va a estar supeditado a eso, pero la idea de que solamente al adolescente hay que entretenerlo, es como si fuera un cine o una productora del Estado. Y es un problema.
terminó siendo un grave problema. Entonces digo, no es únicamente, o por supuesto, cuestión del museo, pero es una batalla doble porque están acostumbrados a otra cosa completamente diferente. Y un poco también con lo que decíamos de la inteligencia artificial. El museo exige o defiende una transmisión generacional. O sea, independientemente, es decir, hay una cuestión generacional que existe. Las obras viejas, las obras nuevas, la historia, la memoria, todo tiene que ver con algo que alguien te está transmitiendo de algún lugar. Una experiencia, una perspectiva, lo que sea. El tema de la inteligencia artificial y estas generaciones es que, para bien o para mal, todos la vamos a empezar a usar. Entonces la experiencia va a ser sustancialmente la misma y nos va a dar la misma, o sea, la información que necesitamos a cada uno. Eso destruye un poco la, la comunicación generacional en las que están un poco basadas estas instituciones. Ese tipo de experiencia, más lenta, más aburrida en algún punto, con otra perspectiva. Son como momentos que hay que buscar y conquistar porque son muy importantes y cada vez son más exóticos, digamos. Son como medio exóticos. Ahora, funcionan. Vos les llevás un relato interesante y no lo Claro, pueden creer. Es sí, como si fuera magia. No, pero esto está mejor que la pantalla. Y sí, pero bueno, hubo que hacer un esfuerzo cinematográfico impresionante y súper válido que disfrutamos mucho también. sí, buenísimo. Bueno, no, y solo esto es realmente lo último, remarcar como el valor en el sentido eh, si se va instalando o se va reinstalando el relato. Es decir, Mm. uno quiere decir el impacto que tiene el relato y el relato a viva voz o el relato en voz alta, por decirlo así. Creo que es eso también un desafío ir eh, apuntar a algo que pareciera que cayó en desuso y sin embargo esto nos damos cuenta en clase mismo cuando leemos en voz alta, eso produce una, como vos decís, una fascinación y un ir a otro registro que es condición humana casi, ¿no? Y no creer Sí, que no leer en voz alta es un plomazo y nadie escucha y todos están en otra mirando el celular, ¿no? Digamos, si nos ocupamos de crear ese Creando, relato claro. en voz alta, funciona. yo creo que Mm, sí, totalmente. Y también leer en voz alta a veces es un embole, pero mm, no es ni por lo que es porque la persona que está leyendo no está pensando, o sea, no está exacto. pensando esto que estás diciendo vos. Eh, es decir, uno, hasta incluso yo digo, bueno, todos, pero he tenido muchos profesores y profesoras en mi vida, y algunos me han parecido un embole, y otros me han fascinado. No tanto por los temas, sino y en el museo pasa lo mismo. Este, es muy importante que haya un equilibrio, pero al mismo tiempo hay gente que tampoco me conmovía demasiado, pero sí lo veía entusiasmado el profesor. Y para mí eso era más que suficiente para entender que era importante el recurso. Entonces, transmitir esa pasión, esa fascinación, no tiene que ver necesariamente con entretener, justamente, sino con llegar a algún punto. Y eso en un museo, o sea, se te tiene que caer la baba, porque tenés tantos puntos para atravesar la experiencia de alguien, que puede acordarse toda la vida o puede ser algo muy pasajero. Igual que una clase. Puede ser la Mejor. mejor clase que uno vio, la mejor lectura que uno escuchó, o puede ser Weekend Ball, está leyendo en voz alta y estamos dormidos. Mm, Eh, yo creo que quien tiene ahí la voz para hacerlo, tiene que saber que va a empezar a pensar en estrategias de ese estilo. Em, pero bueno, también ahí decían en algún comentario, no sé quién, pero digo, no tiene que ser necesariamente entretenimiento. El museo tiene mm, un contenido, a diferencia sí. tiene un contenido de entretenimiento también, pero, pero es mucho más puede ser mucho más reflexivo Mm, que entretenido. El tema es dar las herramientas.
Si uno entra a una exposición y la exposición es mega críptica y no pasa nada, no va a pasar nada. O sea, no va a haber experiencia en lo más mínimo. Tampoco que te expliquen todo y que vos te vayas contento como en una película pochoclera en el cine, pero sí que te den alguna herramienta para pensar eso, y que tengas ganas de volver a entrar y volver a pensar o de charlarlo con alguien. Son cosas, Bueno, nuestra misión es un poco sí, prosaica, pero mm, sustancialmente es eso. sí, buenísimo. Gracias, gracias, Bueno, Federico, No, por por todo el favor. ¿alguna trabajo otra? también. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario para Federico? Estamos más o menos en hora, pero bueno, si ¿Tenés alguien alguna más quiere hacer consulta? alguna intervención, hay que ir al museo Bueno, yo también. pido la palabra un Sí, minutito. Marina. Estamos hablando de, Sí. bueno, yo concuerdo con vos que los docentes en la escuela media nos convertimos en animadores más Mm, que en educadores, ¿viste? ujú. Sobre el rol es entretener. Pero dejando de lado eso, te pregunto de la lectura en voz alta, ¿cómo la concebís vos, la lectura en voz alta? Porque hay dos, como dos corrientes, una a favor y una en contra, la lectura en voz alta. Pues es una pregunta medio fuera del coso, pero me gusta. Igual, pues Mm. también, bueno, No, porque también. hablaron recién de la lectura en voz Sí, alta, sí, ¿no? también doy clases. Para mí, desconozco las corrientes de sí o no y por qué, Sí, pero tu te puedo opinión, decir, no importa las corrientes. ¿cómo? Tu opinión, no importa las No, corrientes. te digo cómo lo uso yo Sí, en las clases y también en las visitas, en alguna visita en el museo. Em, yo leo en voz alta cosas que preparo, o sea, decir, en una clase preparo lo que voy a leer en voz alta, generalmente es una fuente. O ujú, sea, si hay poesía y hablo o de un artista, la poesía tiene que sonar, claro, el relato tiene que sonar. Y tiene que ser un momento preparado, es decir, voy avisando que voy a leer en voz alta, tiene que ser breve, claro. y es una lectura épica, o sea, Ujú, conmovedora en algún sentido. Es una estrategia, pero entonces lo leo una vez, lo leo otra vez, vuelvo a un lugar, lo comento, y termina y sigo. Eh, Leer en voz alta como quien lee un paper y no levanta ujú. la vista es Mirada, Sí, criminal, es como sí, terrible. Eh, claro, tal no cual. hay que desmotivarlo completamente. Pero leer un fragmento y hacerlo sonar es una experiencia única de la comunicación, de áulica. Y eso, para mí, si se logra, es así, es un momento. Yo de eso soy muy partidario porque lo disfruto mucho, pero también porque siento que sí sirve. O sea, que se quedan como diciendo, che, esto es apasionante. Bueno, lean más, vayan al Claro. libro, sigan leyendo, qué sé yo. Funciona muy bien con literatura, con poesía, Claro, con con la manifiesto, poesía, sobre todo el tipo de texto, me parece que hace mucho que ver también. Tiene. Totalmente, pero igual yo de historiografía es lo más árido del universo, porque son autores de historia del arte que hablan sobre historia del arte, una cosa que puede ser apasionante, puede ser un embole, yo ya lo sé. Bueno, Ahora, sí, cuando uno lee una fuente de un, qué sé yo, formalista del siglo X, de fines del siglo XIX, y logra sacar en eso medio un diálogo con otro autor que mencionaste, o sea, se puede hacer, y crea un efecto de wow, qué increíble lo que estaba escribiendo este tipo en este momento. O sea, para mí la lectura sirve para eso, como para darle voz a esa cuestión. Por ejemplo, leer una crítica de un viejo crítico de arte frente a un cuadro que te habilita hasta para criticarlo, para reírse, para decir, mirá cómo pensaba, pero mm, ponerlo en sus palabras, ya ganaste la visita. Todo el mundo va a querer opinar. Todo el mundo sabe, no, pero nada que ver, pero no, que sí, que yo. Entonces, ahí es una estrategia. una estrategia. Yo creo que es una estrategia muy buena, pero tenés que hacerlo sonar casi como si fuera un poco teatro. exacto, hay que practicarlo, hay que prepararlo mucho. Claro, yo creo que lo que le falta generalmente a las visitas guiadas y a veces también le falta a las clases, que muchas veces las dan grandes investigadores que no son docentes. Y los Exacto, docentes en realidad preparan las estrategias didácticas, conocen el tema
y preparan estrategias didácticas, a veces inconscientemente o conscientemente, pero preparan estrategias, porque la gente tiene que aprender a pensar las cosas y no tanto darles el contenido que ya un poco lo saben, ¿no? O sea, un poco lo pueden leer. Así que yo sería, en la división sería partidario de leer en voz alta en estos términos. Genial, muchas gracias. Por eso especifiqué escuela media sobre todo, por Claro, el tema de que pero en la universidad, viste, digamos, hay docentes y no docentes. Hay total, investigadores, gente que sabe un montón, pero por ahí no lo puede transmitir de la misma manera. tal cual. Y bueno, Igual la yo creo que docencia. en la escuela di muy pocas clases en, en nivel medio y demás, pero es más difícil, pero funciona igual. Para mí funciona igual, sobre todo con literatura. Si das algo de literatura, bueno, eso está Coincido que es más espectacular. difícil tener la atención de los chicos en la escuela media que en la universidad. Coincido Ah, plenamente que es más difícil. totalmente, totalmente. Sí. Muchas gracias, Federico. No, por favor, un placer. Un museo que implementó la cuestión del relato así en forma pensada y trabajada es en La Falda, el Museo Edén. Sí, Y son todos, es toda gente muy joven, y bueno, tienen las visitas nocturnas que son cuentos, pero es la historia del propio museo, que bueno, que fue ese hotel tremendo. Y ahí también correcto. trabajan mucho es muy interesante ir a verlo porque, y de vivir, de vivenciar esta visita guiada. Nosotros estuvimos ahora hace poquito y está esto, la cuestión del relato como de un edificio en ruinas, se hace un punto de atracción, como explicabas vos, del patrimonio, todo, pero el relato es lo que construye en última instancia, porque no quedó nada, lo saquearon completamente. Y sin embargo está ahí el museo, hay un museo a partir del relato. Es que Sí. es el corazón, o sea, el patrimonio en el museo es el corazón de la cosa, es el relato. El otro día leía nada que ver, pero un artículo de Gombrich, de Ernest Gombrich, viejísimo, pero que se llamaba Exposicionismo. Son 4 páginas. Y es una crítica que Gombrich, una nota en un diario, pero larga y qué sé yo. Gombrich es un excelente conferencista. En ese sentido, vos lees un texto y es espectacular porque se entiende todo, es maravilloso. Y, se llamaba exposicionismo y criticaba la decisión de André Malraux, que era ministro de Cultura de Francia, que para los Juegos Olímpicos de Tokio del año, qué sé yo, 50, iba a mover la Venus de Milo a Tokio. Entonces él eh, dice que es una barbaridad por un montón de cuestiones, qué sé yo, toda una movida, no sé qué, y que el Papa quiere mover a Nueva York la piedad de Miguel Ángel. Bueno, y arma todo un discurso ahí. Pero lo que en realidad le interesa es defender los museos contra las exposiciones. Dice, estamos en un mundo de exposicionismo en 1950 y pico. Entonces, todo el mundo va a las exposiciones porque se acaban, es como que hay algo medio de la ansiedad. Todo el mundo te obliga a ir a esas exposiciones, dice, a punta de pistola, y nadie te pregunta si alguna vez fuiste a un museo. Es decir, la Venus de Milo va a estar ahí, la van a ver miles de personas, y nadie la ve cuando viene acá, y nadie sabe. Bueno, entonces construye como una especie de necesidad de reconexión con los museos como espacios estáticos. Y dice, entonces empieza a contar relatos espectaculares sobre obras espectaculares, por supuesto, vivía a 2 cuadras del Museo Británico, no estoy diciendo nada que no sea medio polémico, pero sí explica el problema, la fascinación por el relato del museo. Y habla de la exposición como algo justamente pasajero, que no es capaz de construir la misma dimensión simplemente porque se acaba. Entonces, bueno, explica esto muy claramente, es medio irrefutable lo que dice, porque así era Gombrich, pero se puede discutir, por supuesto, ya hoy en día. Pero bueno, me pareció muy interesante en relación a eso. Yo lo leía y decía, bueno, hasta ahora hice exposiciones en el museo, porque no tenía otra opción. Pero no me satisfacen todavía porque yo quiero un museo en relación a ir a ver las obras a tal sala y poder darles ese relato
ese relato que cambie, que se transforme, que sea diverso, no digo que sea estático, pero sí que pueda ser y que pueda ser defendido. Porque el gran temor político que tenemos ahora es que las instituciones no sean capaces de cristalizar en algo. O sea, yo puedo hacer una gestión fantástica en relación al relato, a lo que sea, ¿no? A estos puntos. Fantástica me refiero a satisfactoria para mí. Pero si viene alguien y puede borrar todo eso, no cambiarlo, decir vamos a ir por este lado, pero eso es fantástico. Si puede borrarlo, entonces la institución no sirve, es efemérica. No puede ser así. Por eso el archivo, por eso la memoria de las instituciones, por eso el patrimonio, por eso la bodega. Porque tiene que cristalizar en algún lugar como una política pública que defienda este tipo de cuestiones. Si no Claro, somos sí. Y, programación, digamos. perdón, y si no Sí, sí. nos podríamos extender de más, pero Sí, solo no, no. mencionar esto, creo, esto es a lo que me refería cuando decía como esa doble batalla, instalar en los adolescentes esa suerte de necesidad, dicho de una forma extrema, de Ujú. que los museos formen parte de sus lugares de vida, por decirlo también de una forma es decir, a modo de anhelo, pero que no dé lo mismo que estén o que no estén, o que de pronto los museos, bueno, mira, no está más. Y a eso me refería con el doble desafío, que haya Totalmente. que se instale esa necesidad de no, espera, esto es parte de lo que nos gusta escuchar, de lo que nos gusta vivenciar y no se puede volar de un plumazo. Bueno, Y eso es una esa preocupación construcción enorme. que decís que tiene que ver con la comunidad que se genera alrededor de los espacios, Sí, eso es fundamental. Una comunidad que sostiene un espacio ya sostiene sí. su existencia. Cuanto más grande es la comunidad, más grande va a ser el espacio y que se apropien de ese espacio. Y la Exacto. apropiación tiene el problema de la repetición. O sea, vos cuando te apropias de algo, no es que no querés que cambie. O sea, si cambia, estás fascinado con que cambia. Pero vos te lo Sí, apropias, lo conocés, sabés qué hay, sabés por qué te habla a vos. Cuando vamos a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con las muestras itinerantes, y en los actos viene todo el municipio, a veces municipios muy chiquitos. Viene todas las señoras, se sientan, que yo, a ver, entonces yo les cuento, bueno, les trajimos obras, no sé qué, y la historia, y que Petoruti, y el vagón, y un rato, y el entusiasmo es, pero esto es nuestro. Tipo, recién ahí caen, pero entonces el museo, voy a ir, pero ahora lo trajeron. Es re emocionante. Entran y lloran y no lo pueden. Y para mí es espectacular, pero no tanto por lo que van a ver, que son quizás, no sé, paisajes, obras de arte contemporáneo jugadísimas para lo que les hubiera gustado ver, pero pasan a ser su propiedad. Bueno, es una institución pública, nos lo trajeron porque es nuestra. Y la sensación es extraordinaria. Es un poco pasajera si no se construye como una dinámica constante, pero funciona. Y ahí no hay sustitución. O sea, al contrario, es justamente el relato que se cuenta el que produce ese tipo de apropiación en el mejor sentido, de hacer lo propio eh, colectivamente. Así que sí, totalmente, totalmente. Es un sí, desafío sí, complicado. sí. Gracias. Bueno, hay algunos mensajes que te leo acá. Carolina dice, el Carafa en Córdoba capital siempre tiene un espacio que rescatan determinadas obras, es un punto de trabajo didáctico con infancias y jóvenes, y este año Sí, también había una interacción con el Museo Van Gogh muy interesante. Y Paola sí. te manda un mensaje especial que dice, siempre es fascinante escucharte, Federico, Me felicitaciones. alegro. Gracias, Pablo. Bueno, estamos un Buenísimo. poco sobre la hora ya. Seguramente de todo lo que nos contó Federico hay mucho que sigue resonando y vamos a seguirlo pensando. Eh, Simplemente, si les parece, voy haciendo el cierre. El video queda a disposición y bueno, y seguramente Fede, conociéndolo, queda a disposición para que después cualquier otra charla, comentario, pregunta, pueda él seguir respondiendo. Por No supuesto. tengo más que palabras de agradecimiento.
para vos, Federico, que bueno, con Fede nos conocemos hace mucho porque compartimos también un tiempo amplio de trabajo en La Plata, y siempre es un gusto escucharlo, como ustedes dijeron. Y en estos momentos que es tan difícil el diálogo y la escucha, me parece que tiene un plus y un valor adicional este tiempo que nos podemos dar de pensar en estas cosas, donde él, bueno, de una manera muy amigable, muy amena, pero muy potente a la vez, nos invitó a conocer o pensar modos de llevar adelante la gestión de un museo, todo lo que implica esta investigación del patrimonio artístico de la provincia de Buenos Aires y las actividades que suponen este desafío de mantener vivo, ¿no? Ese patrimonio y además ir ampliando a estos nuevos públicos, ¿no? Que fue un poco lo que nos contó Federico, que es también esta tarea que se impone el museo, ¿no? Y me quedo con alguna idea que me parece que quedó en todos un poco resonando, que es esta potencia que tiene el museo como creación de posibilidades, ¿no? Como ese espacio para de alguna manera encontrarnos para construir o abrazar otras formas de pensar la identidad, de construir la identidad. Y también me parece que en este momento es un lugar para sostener los derechos conquistados, ¿no? Para las comunidades del arte, pero también, digamos, los derechos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece que estuvo interesante este correlato que fue surgiendo entre la educación y el museo, o la escuela y el museo, porque me parece que la cuestión de la educación está ahí, ¿no? El museo también enseña, y en esa enseñanza creo que está la posibilidad que tiene a partir del museo y de ese relato que se construya, de transformar las maneras de ver y de pensar la realidad. Yo creo que en eso se va también, me parece, la misión que puede tener un museo hoy, ¿no? Bueno, yo me quedo con estas ideas y, por supuesto, es algo de lo que yo pude recuperar, pero hay muchísimas cosas más que seguro vamos a seguir pensando. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para vos, Fede, y para todas las personas que se han quedado conectadas y participando. Muchas gracias a Y usted también. Paola Va, Pablo, también. gracias. Sí, sí. Y Paola, muchísimas gracias también por haber invitado a una persona tan valiosa realmente. Gracias, Federico. No, por favor, un placer. Bueno, con Pablo ya nos conocemos hace mucho, trabajamos juntos hace mucho y siempre es un gusto enorme estos intercambios, así que a disposición de lo que quieran. Y bueno, seguiremos construyendo Sí, esta realidad tan particular, pero bueno, hay espacios que son, como decía Pau, espacios de resistencia y al mismo tiempo espacios de transformación y de preguntas, al menos, ¿no? De discusión. Así que bueno, a Muchas disposición de lo gracias, que quieran. sí, Muchas muchas Paola. gracias. gracias. Y espacios indispensables, ¿no? Exacto. Eh, Sí. bueno, Bueno, muchísimas gracias. muchas Que tengan gracias. lindo fin de semana. Gracias a Igualmente. todos, a Bueno, todas. ahí Hasta Gracias. luego. quedaron en el chat están las redes que compartieron hoy al principio de la charla, así que ahí va a estar el video, por si después quieren volver a verlo, compartirlo, que eso también ayuda a la difusión de las ideas. Tal cual. Gracias. Bueno, Gracias a Bueno, todos. gracias. buenas Hasta luego. tardes a todos y a todas. Gracias.